Bien, vamos a Éxodo, capítulo 19. De pronto ustedes piensan que yo tengo preferencia por el Antiguo Testamento, porque tengo muchas citas allí. Y el pueblo de Dios dice que es el Nuevo solamente. Pero quiero recordarle que el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces yo no entiendo por qué los pastores de hoy dicen que no, que solo es el Nuevo. Le digo, pues si el autor de nuestra salvación dijo que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, ¿cierto? Y que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, no vino a cambiar, sino a cumplir. Entonces, esto es muy importante, entenderlo. Aquí vamos a estar en un texto precioso de uno de los momentos históricos revelacionales más importantes de la historia de la revelación de Dios hacia el hombre. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 9, capítulo 19 del libro Éxodo. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni tocáis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estás preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés pasó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes, para que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasarán el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día en reposo, el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el séptimo, el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro. De oro os haréis, dice. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labrarás de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Este texto que narra un momento histórico especial en el que el Señor, que ha sacado un pueblo esclavo, un pueblo lleno de idolatría, de oscuridad, un pueblo que ha negado de muchas maneras el nombre de Dios durante esos 400 años, que estuvo cautivo allí en el pueblo de Egipto, como el Señor le había anunciado a Abraham con anticipación. Esa cautividad tan dolorosa, tan aflictiva, que se hizo más fuerte y cruel cercano al tiempo de la libertad que el Señor había traído sobre ellos. Lo lleva al desierto y los va a probar, como dijo aquí Moisés. Y el Señor les va a decir: ustedes piensan que es Moisés que les habla, les voy a mostrar que no es, soy yo el que habla. Y entonces vino sobre ese lugar y el monte hervía, se estremecía. Y el terror era muy grande, porque las bocinas que sonaban no eran israelitas con cuernos, eran ángeles del cielo. Y el tono subía altísimo, y la gente estaba aterrada de lo que estaba pasando allí, de la presencia del Señor. Y en ese lugar, el pueblo hizo una cosa tremenda, y le prometió a Dios que iba a cumplir la ley tal como Dios la había dispuesto. Pero le rogó que no quería volverlo a oír y que le hablara a través de Moisés.
Esto que parecía un poco piadoso se convirtió en un acto tremendo de repudio al Señor. Israel no lo entendió en ese momento, no tenía corazón para entenderlo. Y como no tenía corazón para entenderlo, gracias, obró de esta manera. Muchas veces he recorrido en el Espíritu este texto, esta historia, y he llorado pidiéndole perdón al Señor. Yo estuve en el monte Sinaí 2 veces. Cuando subí la primera vez, tenía la esperanza de que el Señor se nos manifestara de una manera sobrenatural en el monte Sinaí. Pero Él guardó silencio, no decía nada. Llegamos como a las 5 de la mañana a la cima del monte. Y estaba tan silencioso el Señor, me recosté en una piedra y empecé a mirar alrededor. Y se veía el monte tan desolado, tan oscuro. Y las piedras parecían como si fueran piedras de hierro, se veían oxidadas. Allí prácticamente no hay una vegetación que uno pueda decir, este es algo lindo, es muy árido ese lugar, muy solo. Y había muchas tinieblas en el momento que estábamos ahí, en ese momento. Y entonces, en ese silencio, el Señor me hizo sentir que Él no había abandonado ese lugar con dolor, que le traía un mal recuerdo, un recuerdo muy malo, que no le gustaba estar ahí. Y le traía un mal recuerdo, porque en ese lugar el Señor recibió uno de los más grandes desprecios del hombre en toda la tierra, donde el hombre prometió hacer algo que no se puede cumplir, la ley. Es un lugar bastante desolador, es la impresión que yo tengo del monte Sinaí. Pero el Señor empezó una lección en ese tiempo. Y me puso a mirar la historia de los que estuvieron allí en el momento en que estuvieron 1500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y volví a repasar la historia para saber que la mayoría de los adultos que estuvieron allí, todos perecieron en el desierto, todos. Solo entraron los hijos de ellos. Los de 20 años para arriba, todos perecieron en el desierto. Y hasta que no pereció esa generación, no los dejó entrar el Señor a la tierra prometida. Una triste historia. Pero me quedé pensando, ¿qué tal que esa historia se hubiera cambiado? Y el pueblo hubiera sido sensato. Y le hubiera dicho al Señor, Señor, todo lo que tú has dicho es bueno. Amarte por encima de todas las cosas, amar a mi prójimo como a mí mismo. Todo, no matar, no robar, todo esto. Todo es bueno, Señor. Pero nosotros no vamos a poder hacer eso. No vamos a poder hacerlo. Y lo más triste, vamos a morir, Señor, en manos de nuestros enemigos. Porque como no vamos a poder vivir estas cosas, tú nos vas a entregar en manos de nuestros enemigos. Y hubieran llorado y llorado ahí al borde del monte donde los puso el Señor. Y le hubieran rogado al Señor, como nosotros vamos a traer vergüenza a tu nombre, como no vamos a poder hacer la ley que tú has expresado, que es perfecta, y como de todos modos vamos a morir en las manos de nuestros enemigos, ¿por qué no morir entre tus manos? ¿Por qué no morir, Señor? Y en ese lugar hubiera subido un olor grato al Señor, al cielo. ¿Los hubiera matado el Señor? No lo sé, no tengo esa respuesta. Pero
Supongamos que hubieran muerto allí los israelitas. Todos los que dijeron, mátanos, porque preferimos la muerte que traer vergüenza a tu nombre. Y el Señor los hubiera matado. ¿Sabe qué sería hoy el monte Sinaí? Un lugar sagrado en la tierra. No lo dejaría pisar Dios de ningún hombre que no tuviese temor reverente a Dios. Así fuera quien fuera, todos los ejércitos del mundo fueran a entrar en ese lugar, a todos los sacaba, los destruye. Lo hubiera declarado un lugar muy santo y lo hubiera preservado el Señor por siglos y siglos como testimonio de honor a su nombre. Y ese pueblo habría traído tal gloria al Señor que el Señor la hubiera perpetuado por siglos y siglos como un lugar temible donde no puede subir cualquiera porque le puede costar la vida. Y hubiera ese pueblo pasado la historia como un pueblo de honor a Dios. Pero ellos prefirieron morir en manos de sus enemigos. Morir en manos de sus propias rebeliones, inmundicias y pecados, idolatrías. Y ese es el hombre, desde el principio, desde el jardín del Edén hasta el día de hoy. Prefiere morir en las manos de sus enemigos. Y de todos modos va a morir. Y si no se arrepiente, va a estar muerto en el infierno por el resto de su existencia. Por un año, miles y miles, sin contar años, estará allí. ¿Por qué un ser tan destemplado es el ser humano? Tan sin cerebro, tan sin sentido. Porque si yo ya sé que voy a morir en manos de mis enemigos, que voy a traer deshonor a mi Señor, ¿por qué no cambiar la historia y decirle, sería más lindo, Señor, que tú lo hicieras así? Como cuando el Señor trajo sobre los que ofrecieron fuego extraño, que me recordó eso esta mañana el Señor a través de Melisita. Y me decía ella, papi, siempre como que Dios ha hecho como un gran juicio, ha quedado una cosa para Él. Es así, razonable, es así. Cuando los soberbios príncipes de Israel dijeron, ¿por qué solo Aarón puede ofrecer incienso al Señor? Es que nosotros también somos príncipes del pueblo del Señor. Y se llenaron de soberbia y cogieron los candelabros de bronce y dijeron, vamos a ofrecer delante del Señor. Porque nosotros somos príncipes del pueblo de Israel. Y también Dios va a hablar a través de nosotros. Y se encendió el enojo del Señor. Y salió fuego delante de la presencia del Señor. Y los consumió a todos. De tal manera de que los incensarios de bronce se derritieron. Y entonces el Señor dijo que lo recogieran y lo pusieran en el tabernáculo del Señor como un testimonio. Quedó algo para la gloria de Dios. Y me he preguntado eso delante del Señor y de decirle, Señor, es mejor morir entre tus manos que en las manos de mis enemigos. De todos modos, voy a morir, pero no quiero morir trayendo vergüenza a tu nombre. No, Padre, quiero morir en tus manos. Y por eso yo pienso que tiene razón Carlos Arteaga cuando dice que el Señor está buscando muertos para darles vida. Y es verdad. Solo cuando una persona tiene revelación y luz de Dios, sabe que vivir delante de Dios es un privilegio. Pero yo nunca debo perder quién es Él de vista, jamás.
jamás debo perder de vista con quién estoy tratando. Ahora que estábamos cantando que cuando yo estoy en tu santidad, declaro tu justicia en favor mío. Yo sé que lo están haciendo de buena intención, pero solo Dios puede declarar una justicia verdadera. Si el Señor entrara por este lugar y nos aterrara con su presencia, nadie se atrevería a declarar nada, ¿cierto? Solo estaríamos, ¿qué? Temblando y esperando a que Él declare su veredicto con respecto a nosotros. Nos mata, nos destruye o nos viste de Jesús Santísimo. No nos atreveríamos a decirle, declara tu justicia. Nadie aquí diría eso. No lo diría porque estaría temblando. Se le borrarían todos los pensamientos y solo estaría aterrado sin querer levantar la mirada, mirando el piso, temblando, llorando. Por eso a veces nosotros cantamos cosas sin discernimiento, sin entendimiento. Porque no sabemos delante de quién estamos. No sabemos. No entendemos. Porque si el Señor me lleva ahorita a mí, a su presencia, y me dice, hijo, la vida o la muerte, le digo lo que tú quieras, Padre. ¿Qué puedo decir yo? ¿Podría declarar algo en favor mío, Señor? No puedo. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Derramarás a Cristo en abundancia sobre mí. O lo que tú quieras, lo que tú quieras. Porque uno en su presencia no se atreve a decir nada. Nada. Su majestad, el alto y sublime. Un ser maravilloso, espectacular. Pero yo tengo que aprender a andar delante de Jehová, del Señor. Y medir mis palabras. Porque si el Señor me dice, sé santo como yo soy santo, le digo, Señor, pero si ni siquiera yo sé qué es santidad, Padre mío, porque solo tú eres santo, mi Señor. ¿Cómo sé algo que está más allá de mi entendimiento? Yo no sé, Padre. No sé cómo traer esto a mi vida y sé que jamás podría reproducirlo. Si tú me dices que yo sea santo como tú eres santa, yo digo, no puedo, Padre. Pero ahí estoy a tus pies para lo que tú quieres, amado, para lo que tú quieres. Y entonces el Señor me diría, tú vas a ser santo porque yo soy santo, ha dicho el Señor, y es distinto. Lo que me dijo el Señor hace más de 35 años, me dijo, cuando yo estaba temblando de ver mi maldad y el Señor me tomó entre sus manos y me puso junto a su pecho. Yo estaba temblando ahí. Yo dije, en breve seguro voy a ser destruido, porque Dios es santo y yo estoy inmundo de pecado. Y entonces el Señor me dijo, no te preocupes por eso, porque por inmundo que estés, si tú permaneces conmigo, vas a estar tan limpio como yo lo estoy. Y ese día, ese ser se adueñó de mi corazón. Nunca había visto un ser más precioso. Ni había oído unas palabras de tanta misericordia y de amor. Jamás. Por eso digo, el Evangelio de Dios es un evangelio de amor. Pero si el amor no traspasa la vida de una persona que dice que es evangélico, sino es un frío miembro de una iglesia, entonces le digo, hermano, yo pienso que usted está equivocado.
Usted se inscribió en una religión, como le dijo el Señor a Elvio Ruiz. Usted está inscrito en una religión, pero usted no me conoce, no sabe quién soy yo. Porque el Evangelio de Dios es el amor del Padre en su Hijo Jesucristo para un vulgar pecador. Y eso debe trastornar toda mi vida, revolucionarla. Es una revolución absoluta en toda mi vida. Y mi alma tiene que quedar pegada a Él, como dijo David en el Salmo 63. Mi alma está apegada a ti. Por eso me pregunto, ¿ha funcionado la evangelización de las 4 leyes de haga esta oración y ya es cristiano? No, eso no funciona así. Porque si no, Dios le hubiera dicho a Elvio que Elvio era cristiano. Elvio hizo seguramente esa oración cuando entró allí. Elvio enseñaba la Biblia. Él es salmista, cantor, director de alabanza. ¿Por qué el Señor le dice que Él va para el infierno, que no lo conoce? Porque el Evangelio de Dios es amor, amor, amor. El Evangelio de Dios no son reglas, no son normas, no es un nuevo decálogo, no. Es amar un vulgar pecador tal como está, en su inmundicia, en su maldad, en su rebelión, amarlo entrañablemente y tomarlo entre la inmundicia en que se encuentra y el Dios vivo, ponerlo en el pecho del único ser santo, enteramente santo, para decirle: si tú andas conmigo, por sucio que estés, estarás tan limpio como yo lo estoy. Si esa declaración, ya no soy yo declarando, ¿se da cuenta? Si esa declaración no traspasa mi corazón, entonces yo tengo el corazón ¿de qué? De piedra. Y corazón de piedra no puede entender. Corazón de piedra no entiende. Porque el Señor dijo que corazón de piedra no puede entender. Dijo: ustedes los del corazón de piedra no pueden entender. Y como no pueden entender, entonces son tierra árida. Ahí no puede prosperar mi palabra. Porque con el corazón se entiende, dijo el Señor. Con el corazón se entiende. Corazón de piedra no puede entender. ¿Cómo va a entender? Entonces le digo: si no entiendes, estás perdido. Corazón de piedra, si no entiendes, estás perdido. ¿Por qué? Porque con el corazón se entiende. Porque si no entiendes, la palabra será robada. Tú no estarás traspasado por el amor. Y el Evangelio de Dios es ineficaz en tu vida. No porque el amor de Dios sea pequeño, sino porque corazón de piedra no lo puede recibir. Y por eso es tan importante que yo le pida al Señor revelación con respecto al amor que Él tiene hacia mí. Porque si yo no puedo entender, y no digo no puedo recibir ese amor, no se puede entender, si no puedo recibir ese amor, y ese amor me subyuga, me pega, me funde con Él, entonces yo no puedo entender. Yo estoy perdido sin esperanza. Porque la más alta demostración de amor me ha dejado impávido. Como si nada hubiera pasado. Nada. Y por eso ha sido la historia tan triste del pueblo de Israel y de la iglesia del Señor. Porque uno puede reclutar gente para evangelizar personas, para llevar folletos, para tocar puerta a puerta, para hacer fiestas en los estadios evangelísticas. Puede conquistar gente para lo que usted quiera. Pero cuando yo le digo estas palabras que estoy diciendo, le digo:
tú quedaste prendado al Señor. El Señor es tu amor. Entonces la gente baja la cabeza y dice, no, yo lo amo. A mi manera lo amo. En 1978 hicimos, según el Campus Crusade, la campaña de evangelización más intensa en Colombia. Se llamaba Ya la encontré. Entonces todo el mundo pensaba que ya la encontré, que encontré. Y luego, después de algunos días de decir ya la encontré, entonces decía, nueva vida en Jesucristo. Decía, en 1978. Esa campaña costó mucho esfuerzo, mucho dinero. Que la gente lo dio, se reclutó gente para esto. Yo fui testigo de que trabajamos día y noche. Que a veces la gente se quedaba dormida en las escaleras para colgar una pancarta. Me tocaba subir despacito para tocar el pie y decirle, oye hermanito, te dormiste, para que no se asustara y se viniera abajo. Era tremendo el trabajo. Pero al final de la campaña, nadie se convirtió prácticamente. Y los muchachos que trabajaron con nosotros, la mayoría de ellos se fueron desilusionados. Pero mientras estaban trabajando, algunos de ellos estaban acostando con la novia. Otros estaban haciendo maldades y estaban evangelizando. A eso conduce la estrategia del reino de Dios primero y luego el amor de Dios. Porque uno puede conquistar gente para una causa. Si nosotros conquistamos aquí que la CCM quiere llevar comida a todos los pobres de Manizales, entonces nos agarramos con una trompeta aquí a decir quién quiere llevar comida a los pobres, nos levantaríamos un montón de gente. ¿Pero son cristianos? No. Haríamos una campaña. Pero esa misma campaña no solo la puede hacer la CCM, la puede hacer el Club de Leones, las Damas Rosadas. Bueno, cualquiera lo puede hacer. Pero eso no tiene nada de Dios. Eso está vacío como un coco, vacío de Dios, ofensivamente vacío de Dios. Y por eso es que uno no puede saber quién realmente que asiste a una reunión de adoración y de alabanza y a una prédica de la palabra de Dios realmente es creyente. No puede uno saber, solo sabe el Señor. Él conoce a los suyos. Porque solo Dios sabe quién fue traspasado de lado a lado por el Evangelio de Dios. Porque si eso no sucede, no pasó nada. No pasó nada. Usted hizo una oración, como decía un líder, el líder de los universitarios, cuando yo llegué al Alfa y Omega, que en ese tiempo se llamaba Alfa y Omega. Entonces yo llegué ahí y me dice el líder de ese grupo, dice, Chepe, ¿tú has hecho la oración de fe? Entonces, le dije, ¿cuál? Me dijo, la de las 4 leyes. Le dije, yo no las he leído. Entonces él decía, hasta que Chepe no haga esa oración, no estamos seguros si es cristiano. Yo me quedé pensando, él decía al Señor, ¿qué opinas de su padre? Cuando el mismo Señor, en esa reunión, me tomó de entre las cañerías y me puso en su pecho. Y me reveló el Evangelio de Dios. Y mi alma quedó unida a la de él. Pero para la religión es necesario hacer un rito. Porque si no, no es creyente. Pero todos los que hacen el rito, ellos son creyentes. Falso, muy falso. Falso como un billete de 3,000 pesos. No es cierto. Pueden engrosar grupos, pero no. Porque el Evangelio de Dios esencialmente es ¿qué? Amor. 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 ¿De qué medida? Amor sin límite. Amor que sobrepasa todo entendimiento. Amor que llevó al Hijo a hacerse maldito de Dios en el Monte Calvario.
Amor que no puede dejar a un ser humano impávido, porque si no entendió, no sabe qué es el Evangelio de Dios. Porque el Evangelio de Dios te traspasar del lado al lado de un ser humano y quedar pegado ahí al Señor. Ese sí es el Evangelio de Dios. Y entonces el pueblo de Dios ha venido creando estructuras desde entonces. Empecemos esa historia tremenda después del desierto. Hay una historia dolorosa. Vamos al primer libro de Samuel. Capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersheba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Una historia tremenda. Ahí empieza el gobierno del pueblo de Dios. Allí Israel rechazó en el monte Sinaí, rechazó al Señor diciendo que nos hable a través de Moisés. Ahora, no, que nos ponga reyes como el resto de los pueblos y naciones de la tierra, porque queremos ser igual al resto de los pueblos y naciones de la tierra. ¿Queremos tener qué? Un rey que organice esto. ¿Por qué ha sucedido eso en el pueblo de Dios hasta el día de hoy? Hoy sigue habiendo en la iglesia ese mismo desprecio al Señor. Cuando el Señor me sacó de Bogotá, me dijo: no pongas a nadie, déjalos a ellos a ver si aprendieron la lección. Pero a veces veo unos carilargos diciéndome: me abandonaste, ya tú no eres mi pastor, ¿qué pasó? Y el Señor me permitió vivir no como un rey, sino como un juez. Porque no les puse cargas, no les demandé nada a cambio. Les entregué lo que Dios me ha entregado. No los usé para hacer cosas. No hice nada, no construí iglesias, no levanté nada. Solamente les di lo que Dios me ha dado. Pero ahora nómbranos rey, queremos tener un rey, queremos tener una iglesia, queremos tener un lugar donde reunirnos. Nómbranos rey. ¿Por qué el pueblo de Dios desprecia a Dios? Porque lo desprecia. Si Dios es real. O sea, y es el único que puede transformar la vida de un vulgar pecador en un hombre o una mujer santos. Ningún juez, líder, colaborador, pastor, maestro, profeta, evangelista puede transformar un pecador y convertirlo en un hijo santo de Dios. No puede. Es imposible. No se puede hacer. Si solo Dios puede hacerlo, ¿por qué la gente está reclamando rey que gobierne sobre nosotros? Porque no oye a Dios. Porque no oye a Dios. No sabe oírlo. No sabe seguirlo. No sabe andar a la luz del rostro de su Señor.
y quiere hombres. Vengan, hombres, háblenos. Háblenos para salir de este marasmo. Alguien que nos regañe, que nos sacude el bolsillo. Alguien que nos ponga a hacer campañas de algo. Como me reclamaba una persona, es que Chepe no nos enseñó nada, a evangelizar nada, ¿no? Nosotros no sabíamos nada. No sabíamos cómo hacer un grupo de oración. Ellos querían que yo les enseñara cómo evangelizar y hacer un grupo de oración. Yo hice eso por muchos años. ¿Sirvió de algo? Nada. Un resultado asqueroso del que no quiero ni oír. Porque el pueblo de Dios no está pegado a Él. No tiene admiración y respeto. Si el Señor dijo, no hay, entonces yo digo, Él dijo, no hay. Y voy a averiguar por qué. Y Él me dirá el por qué. Porque aprendí a caminar delante del Dios vivo. Pero si una persona no puede caminar delante del Dios vivo, tampoco puede ser un miembro vibrante del cuerpo de Jesucristo. Porque en el cuerpo de Jesucristo hay muchos miembros, pero solo una cabeza. Una sola cabeza. Hay muchos miembros, pero solo una cabeza. Por eso digo que hoy, igual que entonces, el desprecio al Señor ha sido igual. Porque nadie estaría agradecido como debía haber estado agradecido el pueblo por Samuel. Samuel hizo un ministerio tan leal y digno que de Dan hasta Berseba todo el mundo sabía que Samuel era un hombre de Dios y que Dios no había dejado caer ni una sola palabra de las que Dios habló a través de Samuel. Debe estar agradecido, Señor. Estamos agradecidos por ese colaborador tuyo, Señor. Pero sus hijos no andan en tus caminos. Entonces, si nosotros necesitamos un colaborador, envíanos, Señor. Pero no queremos andar bajo el yugo humano. Queremos andar bajo tu yugo, Señor, tu callado. Eso debía ser lo normal en el pueblo de Dios. Pero ¿por qué el pueblo de Dios no puede andar eso? Porque el evangelio de Dios no ha cumplido su propósito en esa persona. Esa es la realidad. Porque no está traspasado por ese amor glorioso. No se siente conectado al resto del cuerpo de Cristo. Yo me siento conectado a mucha gente y puede dejar años de vernos en el Espíritu. Y cuando nos encontramos, hay gente que está caminando en el ritmo del Señor. Y nos sentimos amados, nos sentimos respetando ese nombre glorioso. Nos sentimos orgullosos de andar junto a ese ser maravilloso. Nos amamos. No estamos reclamándonos nada. Oye, ¿y por qué no me llamaste? No. Oye, ¿y por qué no me ayudaste? Mire, estaba con el bolsillo bajo. ¿Por qué no me ayudaste? No. Porque cada uno sabe que tiene un proveedor, un Señor, un amor. Dios se guarda el derecho de sostener a sus siervos con los que Él quiere. Porque a veces no le gusta al Señor a alguien y le dice, cerremos esta llave, hijo. No me gusta esta persona. Porque cuando ella trae la ofrenda, me ofende su ofrenda. No me gusta. Voy a hacer que no vuelva a hacerlo, porque me ofende su actitud. Y lo hace el Señor. Y puede buscar una persona lejos, que apenas medio uno se conoce, y decirle, oye, tu ofrenda es grata delante de mí. Envíala a tal lugar, a tal persona. Así funciona el cuerpo vivo de Dios. Pero no funciona como una empresa. No funciona como un reino. Porque si hay rey, entonces el rey no es el rey. Solo puede haber colaboradores en el cuerpo de Cristo. Porque solo hay una cabeza. Un solo Señor, un solo Dios. O sea, el modelo más cercano
del gobierno del pueblo de Dios es los jueces, no es los reyes, es los jueces, lo más cercano. Pero el pueblo no sabe caminar así, no sabe caminar así, porque no quiere que Dios me hable, se acerque a mí. No quiero estar entre sus brazos, oír los gemidos del corazón de Dios celándome con celo santo, abrazándome cada noche, consintiéndome, embebiéndome y diciendo: hijo, ¿qué tal que fuera esta la noche en que Dios te lleve? Oh, Padre, moriría de alegría, Padre. Qué cosa más preciosa, mi Señor. Que me suceda que cuando yo me despierte, me fui de esta tierra, Padre. Me fui entre tus brazos, a mi hogar, amado Señor. ¿Cuántas personas del pueblo de Dios están viviendo traspasadas así? No, es que nadie nos citó a una reunión, ¿no? Por eso estamos tan mal, nadie nos citó a una reunión. Nadie nos llamó: oye, mira, ama al Señor. No pasó nada. Un pueblo igual que el del desierto, que prefirió morir en manos de sus enemigos y no en las manos del Señor. Es igual, un pueblo igual, es igualito. Necesita que haya quien lo mande, quien le sacude el bolsillo, quien lo use y le diga: usted no se va esta noche a su casa. Es que mis hijos. Le dicen: no, primero el Señor que sus hijos. Hay que evangelizar esta noche, porque hay muchos perdidos. Vamos a evangelizar. Y esta noche hay curso de adiestramiento. Teníamos lunes a viernes adiestramiento todas las noches, sin excepción. Y el sábado devocional, por la mañana. Y por la tarde reunión. No quedaba sino el domingo. Y el que no va a eso es carnal. No ama al Señor. Esposas dejando a sus esposos, padres dejando a sus hijos. Importa. El Señor primero. Una mala teología. Porque ese no es el Señor. Es el otro, el engañador. El engañador. Pero al pueblo le gusta eso. Dice: es que ahí sí hay. ¿Cómo? Ahí si le enseñan a uno a evangelizar, a tocar puertas, le sacuden el bolsillo a uno. ¿Por qué es un pueblo muerto? Porque solo a los muertos toca cuadrarles el brazo. ¿Cuál muerto levanta el brazo para rascarse la nariz? ¿No? Los muertos no se rascan la nariz. Si usted quiere que se rasque la nariz, usted tiene que coger el brazo del muerto, coger el dedo y metérselo ahí. Así en la iglesia de ahora, tiene que cogerle el brazo. Ahorita en tiempo de alabanza, levante los brazos, levante los brazos. Hay que tirarse al piso, tirémonos al piso. Hay que danzar así, ta. Y hay que vestirse como payaso para danzar. Entonces dice una persona que venía a dar un curso de danza. Y estábamos hablando en la iglesia que trajo a la persona que va a enseñar a danzar. Entonces le dije: ¿qué piensas de esa persona? Le dije: oye, sería muy raro. Tan raro sería como montar una escuela que enseña a sonreír. Le digo: porque la risa es algo tan espontáneo. Y si es artificial, se ve artificial. A nadie se le enseña a reír. Eso es algo que sale de adentro. La adoración y la danza salen de adentro. Una persona puede estar suavecito con los brazos moviendo así, y es una danza del Espíritu. Puede estar quieto, solo meciéndose, como se mecen los israelitas en el monte, en el muro de los lamentos, al frente. Así. Puede ser una danza intensa, que Dios tome a alguien, no lo sé, como la de David. Pero no había escuelas de danza en Israel en el tiempo de David, porque eso era como enseñar a sonreír.
como enseñar a reír. Pero a los muertos sí toca levantarle las manos para que se rasquen la nariz. A los muertos sí toca hacerles eso. Oye, repita, Jesucristo, todo el mundo, Jesucristo. A los muertos les toca hacerles mover la lengua para que hablen. A los vivos la vida fluye, la vida emerge, la vida invade. Porque si tiene nada menos que la vida eterna en su corazón, ¿cómo, por favor? ¿Cómo lo van a enseñar a vivir si es que es la vida misma, la manifestación de Cristo en usted? Ahí, seduciéndolo, llevándolo, enseñándolo, corrigiéndolo, quebrantándolo, revelando, iluminando, dándole ojos en el espíritu para ver el mundo espiritual. Pero si yo no vivo ahí, entonces yo estoy inscrito en una religión, pero yo no conozco al Señor. Y cuando yo me presente delante del Señor, entonces el Señor me va a decir, sí, tú hiciste la campaña del 78, sí. Tú fuiste a evangelizar de casa por casa, sí. Asistías a los cursos de adiestramiento de lunes a viernes, sí. Por la mañana, sí. Por la tarde también. Entonces, ¿tienes derecho al cielo? Entonces él dice, claro, por supuesto, con todo eso. Le dice, no. No. Porque tú no me conoces a mí. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? Tú recibiste el evangelio del amor que sobrepasa todo entendimiento. Tú fuiste traspasado por ese amor de lado a lado. Pero si no fuiste traspasado, tú eres corazón de piedra. Y corazón de piedra no tiene esperanza. A menos de que le arranque el corazón de piedra. Por eso el Señor ha llamado a la iglesia a juicio, a sentencia. Lo está llamando con juicios, con quebranto, con dolor físico, emocional, espiritual, por si todavía hubiera esperanza. Porque es corazón de piedra. Ahí está el apóstol. Vamos a leer Corintios 12, 13, hablándonos. Nuevo Testamento. Primera de Corintios 12, 13. Está hablando de los dones. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, se extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja,
porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Note allí, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuál amor? El único que ama, sí, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿de qué adolece la iglesia? ¿Del amor de qué? De Dios. Pero el amor de Dios es el Evangelio de Dios. Entonces, ¿cómo pues dice la iglesia que es un pueblo convertido? Si adolece del amor de Dios. Si tiene contiendas, disensiones, críticas, amarguras, si no perdona, si las malas actitudes y los malos pensamientos lo inundan por todos los lados, si aborrece, no puede perdonar. ¿Cómo pues dice que es un pueblo convertido? Porque el Evangelio de Dios es amor. Es el clímax del amor más alto, del amor de Dios. O sea que alguien está mintiendo ahí. Como Dios no miente, como dijo Pablo, sea todo hombre mentiroso, Dios verás. Entonces somos nosotros los que estamos mintiendo. Porque si adolece el amor, los reclamos se multiplican, las críticas se multiplican,
Entonces, estoy buscando que los hombres hagan por mí lo que Dios quiere hacer por mí. Pero eso trae, según lo que vimos esta mañana, ¿qué? Maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces tenemos que andar todos desconfiados aquí. Contra la pared, todo el mundo desconfiado. No, ese no es el sentido de esa palabra. El sentido de esa palabra es como cuando yo uso este bastón, tengo que usarlo porque la rodilla está desgastada y ¿cómo se llama? Ha justificado con mucho servicio. Todo, entonces la trato con cariño porque ha justificado el servicio que me ha dado. Entonces me apoyo en el bastón, porque puede fallarme, me puede llevar preso. Entonces es confiar. Entonces Dios dice, ¿en quién confías? ¿En este palo o en mí? Entonces yo digo, en mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te digo, con paciencia hasta que tú quieras. Entonces voy a ir a todos los médicos posibles e imposibles porque esta rodilla tiene que funcionar. Le digo, no. Si esta rodilla ha de funcionar, funcionará por tu poder. Y si no, de pronto se está acabando mi kilometraje aquí en la tierra y yo tampoco quiero quedarme aquí. ¿Cierto? Ya de pronto estoy al final del ministerio que el Señor me encargó. Él está diciendo, nos vamos, amado, ha recorrido un trecho importante. Nos vamos. Yo digo, para ayer es tarde, Señor. ¿Para qué me voy a complicar yo la vida con los médicos? Ay, no. Le digo, él sabe, si Él quiere que Chepe funcione con la rodilla en pleno, Él es el Señor. ¿Quién le va a enseñar a reparar una rodilla? ¿Quién le va a enseñar al Rey de Gloria reparar una rodilla? No. Él sabe todo, pero Él está probando mi vida. Está probando. Porque quiere decir, ¿tú confías en mí? ¿Tú sabes que yo puedo hacerlo todo? Confía en mí. Y cada vez que me levanto, cuando yo estoy quieto, entonces el dolor es intenso. Tengo que levantarme a tiempos para que el dolor vaya pasando y ya después puedo mover bien y ya puedo subir y bajar escaleras y eso. Pero es recordándome, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu apoyo? ¿En el palo? ¿En la pierna? ¿O está en mí? ¿Dónde está tu confianza, hijo? Es a eso a lo que se refiere la Escritura. Usted está confiando en el hermano, que este hermano me va a mandar las cosas que yo necesito, que nos va a citar la reunión, que porque no nos hemos reunido, que qué pasó, que ya no le gustamos. Le digo, no, así no funciona el cuerpo de Cristo. Así no funciona. Dios mueve su espíritu y va de aquí a allá y nadie sabe cómo va y cómo viene. Así todo es el que es nacido del Espíritu, dice la Escritura. Aquí dice como Él quiso. Póngale cuidado y verá en el capítulo 12. Ahí dice clarito, versículo 18 del capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él ¿qué? Quiso. Como Él quiso. O sea, ¿son los pastores los que colocan a la gente? Los ministros de Dios. Es el Señor. Si este cuerpo está vivo, cada quien empieza a respirar. El don, la manifestación de Dios, si está vivo. Si está muerto, tenemos que levantarle la manito y decirle, rásquese la nariz. Porque los cadáveres no se rascan solos, toca levantarles la mano. Toca decirle, mire, la función suya es esta. Usted es el de la puerta, usted es el del teclado, usted es el de la guitarra, usted es el evangelista, usted es el de aquí, usted es el de allá y usted es el de todo. ¿Cierto? Pero es porque está muerto. Porque si está vivo, funciona como es una rosa.
¿Cómo enseñarle a una rosa a ser una rosa? ¿Se imagina? Si es una rosa, soy yo el que tengo que aprender cómo es una rosa. No es ella, sino soy yo el que tengo que aprender cómo es una rosa. Si ese hermano ocupa una parte del cuerpo de Cristo, yo voy a aprender quién es Él y a recibir la bendición que ese hermano tiene. Pero si está vivo, si está en el Evangelio de Dios, si su alma está traspasada de lado a lado por el Señor. Entonces yo me siento con ese hermano y hay una bendición que viene de la cabeza a través de ese hermano a mi vida. Oh, gloriosa bendición. Pero si ese hermano se porta como muerto, está esperando que yo le diga qué debe hacer. Oye, ¿por qué no me enseñaste a evangelizar? Y el que lo está diciendo es un evangelizador natural, que le habla hasta la sombra. Él tiene problemas para quedarse callado. Porque eso sí habla. Yo creo que habla por la noche y habla por el día, habla dormido y habla despierto, habla todo el tiempo. Muchos, cuando nos reuníamos allá, decían, ese hermano, cuando uno lo ve de lejos, está hablando con otra persona, uno solo ve que la persona que está oyendo solo puede mover la cabeza. No mueve los labios, porque no le da chance para nada. Los labios. ¿Por qué no me enseña a ser evangelista? Una rosa diciéndole, oye, ¿por qué no me enseñas a ser rosa? Digo, muy raro, muy extraño. Porque si tú estás vivo, si el Jesucristo, Hijo de Dios Santo, el eterno Hijo de Dios, está en tu vida, y tú estás traspasado, unido a Él, tú te sientas en cualquier lugar y empieza a fluir el Señor, a fluir, a fluir, a fluir. Se quedó, cuando estábamos terminando esta mañana, Geraldine, la niña del testimonio de esta mañana, y se acerca y me dice, yo tuve otra experiencia, te me la cuenta. Pero antes de decírmelo, yo siento, digo, que debemos quedarnos aquí. Y dije, yo también siento lo mismo, quedarme aquí. Porque el almuerzo se me va a atragantar en la garganta, no voy a ser capaz con eso. Porque estoy quebrado, Señor, mi alma está quebrada. Solo quiere llorar. Mi alma está quebrada, Padre. Solo quiero llorar, no quiero comer. Quiero llorar. Esa niña recibe al Señor. Es una niñita, pero ministra del Señor. Ministra del Señor. Y entonces vamos a estar cerquita de los hermanitos vivos. Entonces, ¡ay, qué rico! Otro poquito de eso, otro poquito. Porque estás viva. Nadie tiene que decirte qué. Porque Jesús está moviéndose con libertad en tu vida. Así es el cuerpo vivo de Dios. ¿Cómo le enseño a una rosa a ser rosa? A un geranio a ser geranio. No se puede. Yo tengo que aprender. Si yo no soy geranio, yo tengo que aprender cómo es un geranio. Y si tiene olor, acostumbrar mi olfato a reconocer los geranios, las azucenas, los lirios y distinguirlos. Porque yo no soy azucena ni soy lirio. Dios los creó a ellos. Yo estoy aprendiendo. Lo mismo es en el cuerpo de Cristo. Si el cuerpo está vivo, si la gente está viva, entonces funciona el Espíritu de Dios. Y el Señor, que es la cabeza, empieza con armonía a moverse en una preciosa melodía del Espíritu del Señor. Así es lo que dice Corintios 12 que acabamos de leer, dice. Aquí todos son distintos, pero es un mismo Señor, es un mismo Espíritu. Y es el Señor que lo quiso así. ¿Ve? Es el Señor que lo quiso así. Así lo quiso. Él quiso así. ¿Y cómo yo voy a ir contra lo que Él quiso?
¿Cómo le voy a decir a esa persona? Es que usted es un atolondrado, porque lo puse a hacer esto y no fue capaz. Le dice, más atolondrado eres tú, porque esta persona no es para eso, hijo. Esa persona tiene un aroma que tienes que aprender a oler. Un puesto y una función del cuerpo que tienes que aprender a recibir. Pero yo no le voy a enseñar a él lo que ya Dios le puso de una manera natural. Así funciona el cuerpo. Pero el cuerpo de Cristo vivo. Pero el que está muerto toca como este palo. Oye, ponte así. Porque él no entiende. Está muerto. Si yo lo suelto, se cae. Yo le digo, quédase ahí, hombre. No, no se puede. Está muerto. Así es la iglesia cuando está muerta. Toca decirle a la gente, oye, alaba al Señor, hermano. Suelte la lengua. Suelte el espíritu. La persona dice, ¿cómo será eso del espíritu? Bueno, Señor, soltemos el espíritu. No sé qué será eso. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque hay mucho muerto que dice que vive y está muerto. Porque solo quien está traspasado por el Evangelio de Dios está vivo. Y ahí como esa niñita se acerca y me dice, no debiéramos irnos. Me dice, ahí. ¿Me está dando una orden? No, yo no siento que me está dando una orden. Que ya está en sintonía con el amado. No debiéramos irnos. Pero es suavecito. La voz del Espíritu es suavecita, suavecita. Hay que estar despierto para oírla. Porque Él es gentil, pero temible. Temible. Gentil, pero temible. Ahí estaban Ananías y Zafira, mintiéndole al Espíritu de Dios. ¿Qué les pasó? Entraron caminando con sus pies y salieron caminando como cadáver con los pies de otros. Es temible el Espíritu del Señor. ¿Por qué la iglesia no vive esas manifestaciones gloriosas? Porque hay mucho muerto, mucho muerto. Le dice, repite, ¿cuál es el versículo central de la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, sí, muy bien, sabes ese versículo. Pero has meditado en Él, delante de Dios. ¿Qué es lo que dice ahí? Porque así de grande es la medida del amor de Dios, que entregó a su Hijo para ponerlo en extrema humillación, en extrema maldición, para que todo lo malo y perverso que hay en ti sea quitado. Y Dios Padre pueda abrazarte a ti y meterte en lo profundo de su ser y decirte, hijo, hija de mis entrañas. Dígame que si yo recibo ese evangelio y mi corazón no queda ligado a ese ser, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Corazón de piedra. Corazón de piedra. Porque el evangelio de Dios es eso. Que de tal manera es loco el amor de Dios, la locura más grande de querer tener a un pecador adentro, en su corazón, en sus entrañas, y abrazarlo convulsionando de amor, absorto, porque ese pecador se dejó meter ahí y está temblando de amor, el alto y sublime, para que eso pudiera ser cierto, para que un vulgar pecador no cayera muerto como en el monte Sinaí. El Hijo de Dios se hizo maldición, maldito de Dios, humillado hasta la muerte. Si ese amor no estremece mi alma y yo no termino siendo totalmente de Él, yo estoy muerto, estoy muerto.
Ahí están las personas que no apreciaron a sus seres queridos cuando vivían. Y entonces se mueren. Y llega a la morgue a llorar en el cadáver, frío, yerto, tieso. Llorando, lágrimas, pidiendo perdón, arrepentidos de las maldades que hicieron con esas personas. Hay otros que les da histeria en los funerales. Pero no encuentro una cosa más fuera de foco que eso. Y yo, pero amigo, este cadáver no te oye, no sabe, no siente tus lágrimas, ni tus besos, ni tus alaridos, ni tu arrepentimiento. Perdiste, porque mientras tenía vida, pudiste haberlo hecho. Perdiste. Los cadáveres no reciben palabras, ni caricias, ni lágrimas, no reciben nada. Perdiste. Amigo, la vida es vida, la muerte es muerte, no hay manera. Si la iglesia está viva, imagínense, traspasada de amor del santo, metido ahí entre lo íntimo del Padre, abrazado, sintiendo fluir ese amor glorioso. Y cada miembro fluyendo en esa vida. No, esa iglesia, el que entra ahí tiene que entrar arrastrándose al piso, porque este lugar es santo, porque está el santo. No entra de pie la gente aquí, entraría arrastrándose de barriga. ¿Por qué no sucede eso en la iglesia? Porque hay mucha muerte. Porque el evangelio de Dios es amor que traspasa hasta los tuétanos, hasta el alma, hasta el espíritu. Y se oye suavecito, como esa palabra de Geraldine que se me acercó. Debiéramos quedarnos. Y el mismo Señor dice, debiéramos quedarnos. Algunos se quedaron, mi hijita Melissa se quedó. Hay unción de Dios. Había mucho que llorar, mucho que tratar con Él a solas. Muchas cosas, misterios, maravillas, mucho que tratar. Pero si le decimos a la iglesia, todo mundo, cierren la puerta, pongan candado, nadie se va. Entonces todo el mundo, ya va a pasar algo tremendo aquí, no sé qué. ¿Pero por qué tenemos que hacer eso? Porque está muerto. Está muerto. La vida es distinta, hermano. Es distinta. La vida fluye en el cuerpo de Cristo por el poder nada menos que del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. Y ahí sí hay poder de Dios. Pero para eso se necesitan ¿qué? Muertos, que ya no están imponiendo sus planes, sus maneras, sus manías religiosas, nada. Está esperando que Dios reine en su templo. Y se mueve el Espíritu como a Él le parece. Ahí está el Señor. En el templo de Dios, Él es Señor, Él es Dios. Él es el que hace, quita, pone, da, se manifiesta, quebranta, sana, libera. Ahí sí hay ministerio viviente. Pero la iglesia está esperando es, hagamos reuniones de sanidad, reuniones de liberación, reuniones de adoración, todo cuadriculado. ¿Qué significa eso? Que allí hay ¿qué? Muerte. Porque cuando la iglesia está viva, la adoración nos sorprende. Las liberaciones suceden sin que uno sepa cómo llegan. Los milagros, las sanidades, las manifestaciones suceden. Uno de los ministerios más bonitos que vivimos mi esposa y yo fue en Medellín. Recibimos un ministerio de profesionales que tenía 15 personas y eran muy rebeldes.
al director que tenía el grupo antes, le decía el director, ¿alguno de ustedes está aburrido? Se levantaba una doctora y le decía, sí, yo estoy aburrido, estoy esperando que usted acabe. Así una santandereana atravesada. Y entonces eran tremendos. Entonces llegamos nosotros a ese lugar y empezó el Señor a decirme, hijo, cuídalos. Dedícate tú a ellos. Enséñales las cosas que yo te he enseñado. Dáselas. Y empezó un ministerio a crecer y a crecer el ministerio. Luego llegar personas ejecutivos de empresas importantes como ISA en Antioquia. Y nos íbamos a una finca que era de un señor que era un alto ejecutivo de ISA. Y allá nos reuníamos a estar con el Señor. Y el Señor se movía por su espíritu. Entonces una señora tenía una venda de un ojo que le habían operado. Entonces el Señor le dijo, quítate esa venda. Le dice, no, Señor. Dice, quítate la venda. Pero, Señor, me acaban de operar, no puedo. El médico me dijo que no se puede, que la luz me puede hacer daño. Le dijo, quítate la venda. Tápate el ojo bueno. Ahora mira por ese ojo. Estaba viendo mejor por ese ojo que por el ojo bueno. Y el Señor fue el que lo hizo. Nadie se estaba orando por sanidad. Allá liberado el Señor. Hay un señor como de 67 años saltando como un niño, gritando, Jesucristo, Jesucristo. ¿A quién le enseñó a danzar ese señor de 67 años? El hombre saltaba como un caucho ahí, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y usted dice, no era que era un señor sanguíneo, no. Ese señor, un sábado, no podía yo estar porque estaba viajando, tenía otras responsabilidades. Entonces le digo, don José, entonces me dice que el sábado, usted es el que va a predicar. Le dijo, no me diga que eso es un chiste. Le digo, no, en serio. El Señor me dijo que usted era el hombre que tenía la palabra ese día, yo no sé. Entonces, yo como no tenía tiempo, le dije, chao, don José, lo quiero mucho. Y el viejito se fue para la casa. Y el hombre se le encuentra a las 2 de la mañana, la mujer, metido debajo del escritorio, llorando. Señor, ¿por qué tú me pusiste en esto? Yo no sirvo para esto. Yo no sé eso es una mentira, Chepe, que yo es que, no, padre, yo no sirvo. Y lloraba como un niño. Y entonces me llama la esposa, me dice, mi esposo se va a morir, está llorando allá. El hombre está angustiado. No sabe cómo llegar el sábado allá, está temblando como una hoja. Le dije, entonces más seguro sé que sea el Señor el que lo escogió. Seguro, porque este hombre no va a ir en sus fuerzas, este hombre va a ir allá temblando como una hoja y eso va a pasar cosas tremendas en ese lugar. Y preciso, llegó ese día y estaba asustado, no sé. Y entonces dijo, oremos. Y empieza a orar una oración de quebrantamiento y se suelta a llorar ese hombre ahí. Todo el mundo quebrantado en ese lugar. Es el cuerpo. Está vivo. Hay fuego en el altar. Fuego en el corazón. Ahí sí hay presencia y poder de Dios. Aquí le pregunto, Señor, el sábado no puede estar. ¿A quién le digo? Entonces me dijo, el hombre es don José. Era un hombre tímido. Un hombre parco, melancólico, contador. Pero usted lo veía esa noche saltando como un caucho. Jesucristo, Hijo de Dios, mi Señor. Mi Señor, estoy orgulloso de que seas mi Señor. Mi Señor, mi Señor, mi Dios. ¿Cómo escogiste a un viejo como yo? ¿Cómo me quieres, Señor? Jesucristo, mi Señor. ¡Qué palabras tan preciosas! ¿Cómo quisiera Dios escuchar en la iglesia seres quebrados, pronunciando ese nombre con esa dulzura? Jesucristo,
Mi Señor, ¿cómo escogiste este vulgar pecador? ¿Cómo? ¿Cómo aceptaste toda mi inmundicia y la llevaste a la cruz? Te hiciste maldito de Dios. ¿Cómo hiciste eso? Mi Señor, ¿cómo amarme así? Mi Señor, mi Dios, ¿cómo, precioso mío, amado de mi alma, mi dueño, mi Señor? Porque aquí dice que solo se puede decir Señor a Jesucristo por el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Mi Señor. Se siente que respira esa persona de pies a cabeza, ese nombre glorioso. Y está temblando. Está asustado. ¿Cómo ser tan precioso, tan perfecto, tan inmaculado pudo aceptar algo tan sucio por mí y hacerse maldito de Dios? ¿Cómo pudo hacer eso tan terrible, tan humillante, tan asqueroso para decirme que me ama? Mi Señor, mi Señor, mi dueño, mi cielo, mi adoración. Tú eres la luz que trajo esperanza a un ser sin esperanza. Y entonces yo estoy pronunciando ese nombre desde las entrañas, desde adentro del alma, porque el Evangelio de Dios traspasó mi alma. Y eso es distinto, hermano. Por eso ese anciano saltaba esa noche como un niño. Por eso temblaba a las 2 de la mañana de temor de ponerse en el púlpito. Y cuando yo volví le dije, ¿cómo le fue, don José? Dijo, usted casi me mata. Casi me mata. Casi me mata. Dice. Me iba a dar un infarto ahí. ¿Cómo falta ese temor reverente en el pueblo de Dios? Qué lindo es una persona con temor de Dios. Se ve tan lindo. ¿Qué le voy a enseñar a esa persona? Yo soy el que estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Así se vive en el altar de Dios. Jesucristo, mi Señor. No puedo comprender porque llevaste tanta inmundicia sobre ti por mí. Y te hiciste maldito de Dios, tu Padre, de tu amor, del amor de tu vida. Precioso mío, Señor de mi alma. Porque el Evangelio es amor, amor de Dios. Por eso, dijo el apóstol, les muestro un camino más excelente. ¿Están buscando dones vistosos? Lenguas, sanidades, milagros, sabiduría. Te digo, esto es chiquitico, tan chiquito que no es nada. Y empieza diciendo, todo esto es nada, diciendo, si yo no sé lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué? Soy como un latón que resuena, un címbalo que retiñe. Si yo tuviese todo el conocimiento, la sabiduría, la ciencia, que conociera todos los misterios y tuviera fe que trasladase los montes a la mar, pero no tengo amor, nada soy. Y si yo entregase todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. 3 versículos o 2 versículos allí. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Elvio Ruiz? Le dijo, sí, yo sé que tú has hecho esas cosas.
pero tú no tienes amor de Dios morando en tu corazón. Tú te inscribiste en una religión. El Evangelio de Dios no ha traspasado de lado a lado de tu corazón. Tú estás inscrito en una religión. Le dijo en pocas palabras lo que el apóstol dijo aquí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que el mismo Dios fue el que le habló a Elvio Ruiz ese día? Porque es la misma palabra, es el mismo Espíritu, es el mismo Señor. Allí no hay engaño, porque Dios no se niega en su palabra. Cuando Él se manifiesta como Él es, y Él es único. No hay otro como Dios. Por eso cuando Él se manifiesta uno no se confunde, porque no hay otro como Dios. No hay otro como Él. No hay otro como Dios. Dios es único. Dios es sublime. Dios es espectacular, pero es temible. Produce temor reverente, como el de ese anciano muriendo a las 2 de la mañana debajo de su escritorio temblando como una hoja. O como me decía un hombre que después de muchos años, yo lo conocí en 1976, se llama Gustavo. Y Gustavo llegó siendo un homosexual al grupo. Pero era un hombre que de él manaba algo muy lindo. Y me gustaba charlar con él porque había algo que yo no lograba entender, pero manaba algo muy lindo. Dejé de ver a Gustavo, volví después de 1994 y estoy en 1996 en una reunión en un coliseo. Y ahí está Gustavo y se acerca y me dice, Chepito, soy yo, Gustavo. Ay, Gustavito, nos abrazamos. Y me dice, Chepito, yo no sé por qué el Señor no me ha quitado esta inmundicia de ser un homosexual. Y empezó a llorar, convulsionaba, llorando. Y dijo, imagínese lo que hace el Señor, me dijo. En la iglesia donde yo asisto, el pastor me dice, Gustavo, tú eres el que va a llevar la bandeja donde va el pan y donde va el vino. Y yo dije, Señor, pero ¿cómo se le ocurre escoger a un ser como yo para llevar algo tan santo, Señor? Digo, no, digo, pero si no te obedezco, estoy en rebelión. Yo lo hago, pero yo siento que me voy a morir, Señor. Y estaba temblando como una hoja. Y yo me quedo pensando, y le digo, Señor, pero esta persona está todavía que en su pecado. Y entonces me recordó el Señor un pasaje que está narrado en los evangelios de Dios. Estaba allí un paralítico, el paralítico de Betesda. Ahí está ese hombre, lleva ¿cuántos años? 38 años, paralítico. Ahí en ese estanque, un ángel de vez en vez movía el agua y el primero que llegara se sanaba. Pero lógicamente que un paralítico era el menos posible de meterse al agua, porque ¿quién lo movía? ¿Quién lo metía en el agua? Llevaba 38 años. Y pasa Jesús y le dice, hombre, ¿qué quieres? Dice, no, es que yo, mira, le cuenta la historia, yo soy paralítico, llevo 38 años y no hay nadie que me meta a mí para que yo sea sano. Le dice, ¿qué quieres? Le dice, que sea sano. Entonces le dice el Señor, bueno, sé sano. Y se levantó el hombre, le dijo el Señor, da gloria a Dios. Y se llevó la camilla. Y era día de reposo. Y entra el Señor un día al templo y se lo encuentra pecando. Y le dice, hombre, no peques más, para que no te venga algo peor.
Y el hombre, en cambio de decirle, sí, Señor, tú tienes toda la razón, Padre, todavía sigo siendo un vulgar pecador. ¿Sabe qué hizo? Pues dijo, mire, este fue el culpable de que yo profanara el día del sábado. Él fue el que dijo que cargara la camilla, algo que no debo hacer el sábado. Fue y lo delató ante los que querían encontrar causas para dañar al Señor. ¿Por qué un hombre con 38 años de aflicción no había ablandado su duro corazón? Hay veces Dios tiene que dejarnos tullidos por muchos años para ablandar nuestro duro corazón. Tullidos. Para que por lo menos el temor de Dios empiece a aflorar en la vida de un ser humano. Porque ¿para qué ser libre de una lacra? Para que yo, siendo libre de esa lacra, vaya a cometer pecados más graves que los que he cometido. Puede ser que esa lacra sea el elemento que Dios use para humillar un corazón soberbio y volverlo a un corazón humilde, un corazón sencillo, que tiemble a la presencia del Señor. Hermano, hay ello un misterio. Usted debe discernirlo en el Espíritu. Hay cosas que usted le ha pedido al Señor. Quítame esto, Señor. Y el Señor le va a responder, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Como le dijo el Señor al apóstol Pablo en 2 Corintios 12, del 8 al 10. Señor, quita esto de mí. Le dijo, Pablo, humíllate, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo cambió, ya no dijo más, quítame, sino dijo, de ahora en adelante me alegraré en enfermedades, en persecuciones, en angustias, en desnudez, en toda debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es Cristo fluyendo en mí. ¿Ve? Misterios de la palabra de Dios. Para los seres que se derrumban sin reclamos delante de su Creador, para vida o para muerte entre sus manos, para vida o para muerte, lo que Él quiera, lo que Él desee. A esos rendidos es a quien la Biblia llama vencedores. Vamos a orar.